Hola, buena tarde. Bienvenidos a todos a este webinar de factores ergonómicos y psicosociales. Vamos a iniciar. Este webinar será transmitido en vivo a través de Facebook, TikTok y también a través de YouTube desde nuestra página de Soluciones DBC. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Desarrollando Negocios, Econometría, DBC, Empresarial y SIVA. En la parte inferior aparecen las páginas web para que puedan buscar mayor información acerca de nuestros patrocinadores, Desarrollando Negocios, Econometría, DBC y SIVA. Quiero darles la más cordial bienvenida con esta frase iniciando. En casa nos esperan, por eso la seguridad es primero. El autor es anónimo, sin embargo, esta frase es muy importante y está relacionada con el tema del día de hoy, que son los factores de riesgo tanto ergonómicos como psicosociales, los cuales afectan en cualquier empresa y también hay acciones que debemos tomar para disminuirlos y controlarlos. Esto por el bienestar de los colaboradores y también del entorno organizacional que hay en las empresas. Me presento, soy Cecilia del Carmen Altamirano Ortiz, ingeniero industrial por Universidad Tecmilenio. He tenido la oportunidad de impartir otros cursos referentes a seguridad e higiene, al tema de normas, gestión de documentos y también he tenido la oportunidad de participar en talleres de implementación, principalmente de la norma 35, y tengo experiencia como consultor en temas de seguridad e higiene, comisiones mixtas de seguridad de higiene, capacitación, adiestramiento y productividad, y en la plataforma ISO Admin. El día de hoy el objetivo de este webinar es que ustedes al finalizar puedan conocer el concepto de factores de riesgo psicosocial y también los factores de riesgo ergonómicos que las normas oficiales mexicanas tienen establecidos. Vamos a abordar los temas de introducción a estos temas de factores de riesgo psicosocial y ergonómicos. Vamos a abordar también con mayor profundidad los factores de riesgo psicosociales y ergonómicos y vamos a realizar al final recomendaciones y cierre que serán de gran utilidad para ustedes. Como introducción, el Organismo Internacional del Trabajo, es decir, la OIT, es una agencia tripartita de la ONU que está conformada por el gobierno, por empleadores y también por los trabajadores, formando más de 180 estados miembros, y esta organización tiene el objetivo o el fin de establecer las normas del trabajo y también formular políticas adicional a elaborar programas de prevención para que el colaborador realice un trabajo decente en tanto las mujeres como los hombres. Define los factores de riesgo ergonómicos como el estudio de la adaptación óptima del medio ambiente físico y también la actividad humana para obtener el rendimiento máximo con el mínimo esfuerzo de la fatiga y de los inconvenientes. Es decir, buscamos que el trabajador se encuentre en un espacio y en un lugar seguro para que pueda desarrollar las actividades principalmente manuales, enfocado en los factores ergonómicos que nos menciona la norma 036, es decir, mover objetos o incluso personas, con el apoyo o no, pudiera ser de alguna maquinaria o de equipo, y que pueda desempeñar estas funciones.
Muy buena tarde a todos. Tuvimos una pequeña falla electrónica. En un momento más vamos a retomar con la capacitación. De acuerdo. Acorde a lo comentado por mi compañera Cecilia, en 1984, la OIT estableció que los factores psicosociales en el trabajo son todas aquellas interacciones entre el trabajo, su medio ambiente y la satisfacción que hay en el trabajo y las condiciones de la organización, por una parte y por la otra. Las capacidades del trabajador, y así como también su cultura y su situación personal fuera del mismo. Es por eso que es sumamente importante tomar en consideración todos los años que han transcurrido desde que la OIT ha establecido o ha tomado en consideración esos dos factores, tanto los de riesgo psicosocial como los de riesgos ergonómicos. Como podemos visualizar aquí en la pantalla. Y es tan solo hace solo 4 años que en México nos empezamos a tomar en serio la salud física y la salud mental de nuestros trabajadores. Como por ejemplo, para los factores de riesgos ergonómicos tuvieron que pasar 58 años para que al menos aquí en México se pudiera hacer algo al respecto. Por su parte, están los factores de riesgo psicosociales que tardaron hasta 34 años para que se tomara en serio con apoyo de la norma 035 y 036. A continuación vamos a conocer lo que son los factores de riesgo psicosociales y ergonómicos. Iniciamos primero analizando cuáles son los dos objetivos de la norma 036 y la norma 035, en el cual nos va a indicar que se tiene que establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgos ergonómicos en los centros de trabajo derivados del manejo manual de cargas, a efecto de prevenir las alteraciones a la salud de los trabajadores. Como podemos visualizar en este objetivo de la norma, se tienen identificado 4 principales verbos, en donde tenemos primero identificar, se tiene que reconocer una cosa. Analizar, ¿qué significa examinar detalladamente? Prevenir, que es tomar medidas por adelantado, y controlar, que es la acción y el efecto de inspeccionar. Todo esto va a estar enfocado con el único objetivo de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores. Por su parte, la norma 035 identifica, analiza, previene todos aquellos factores de riesgos psicosociales. Esto con el objetivo para promover un entorno organizacional favorable, donde de igual manera que en la norma 06 podemos identificar hasta en total 4 verbos, que es identificar, analizar, prevenir y promover. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos verbos. Primero, identificar. Significa reconocer una cosa. Tenemos que reconocer todos aquellos factores de riesgo que hay en el centro de trabajo. Analizar. Aquí lo podemos entender como examinar detalladamente. Hay que mirarnos a nuestro alrededor, conocer todas aquellas causas o motivos que pudieran llegar a afectar la salud psicológica de los trabajadores. Prevenir, que es tomar medidas por adelantado, y promover, que significa fomentar o favorecer la realización. Esas dos normas tienen en común
un tipo de aplicación que es en todo el centro de trabajo. Es sumamente importante que hay que aclarar que la razón social vendría representando a la empresa, que es el conjunto de todas aquellas oficinas, bodegas, almacenes, nave de operaciones que constituye toda la empresa. De manera independiente, se puede tomar en consideración todos aquellos centros de trabajo que cuentan o que se encuentran en otra dirección, como por ejemplo una oficina fiscal, si se tiene una oficina en Puebla, si se tiene una bodega en Veracruz, si se tiene un almacén en Orizaba, en el cual cada uno de estos se va a considerar un centro de trabajo. Por lo tanto, hay que tomar en consideración que acorde al total de trabajadores o al tipo de trabajo, como por ejemplo una oficina, ya sea la oficina fiscal o una oficina sucursal, un mostrador, la norma 036 no va a aplicar porque no se hacen cargas manuales arriba de 3 kilos. Sin embargo, los centros de trabajo, como lo que puede ser la bodega o el almacén, sí pudiera aplicar la norma 036. En caso contrario, que la norma 035 sí te especifica que se aplica en todos los centros de trabajo. Para conocer un poco más lo que es la norma 035, tenemos como requerimientos de implementación el requerimiento número 7 y número 8. El número 7 nos va a hablar acerca de la identificación y análisis de los factores de riesgos, mientras que el número 8 nos va a establecer todas aquellas medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. Por su parte, la norma 036 nos marca 4 diferentes requerimientos. El primero de ellos es el número 7, que es el análisis de los factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas. El número 8, que son las medidas de prevención y o control de los factores de riesgo. El número 9, que es la vigilancia a la salud de los trabajadores. Y el número 10, que es la capacitación y adiestramiento. Como podemos visualizar, ya podemos notar dos puntos que van a manejar cada una de las normas. Mientras que la 035 está enfocada en aquellos factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable, la 036 son vigilancia a la salud y también el manejo de cargas, el manejo manual de cargas. Ahora, vamos a tener que comprender algunos conceptos para poder entender estas dos normas. La primera de ellas son los factores de riesgo psicosociales, ya que estas comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, así como también tenemos la falta de control sobre el trabajo. Otro ejemplo que tenemos acerca de estos factores de riesgo psicosociales puede ser las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la ley, la rotación de turnos que incluyan un turno nocturno y turnos sin periodos de recuperación. Es decir, que durante semanas el trabajador esté constantemente realizando las actividades del turno nocturno sin necesidad de descanso o que se pueda recuperar. De igual manera, están lo que son las interferencias en la relación trabajo-familia y el liderazgo negativo, negativas en el trabajo. Como podemos notar, algunas consecuencias que va a traer hacia nuestros trabajadores estos factores de riesgos puede ser
trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y también estrés grave o de adaptación. Sobre todo el estrés, que es un causante principal de muchas de las problemas mentales que se tiene hoy en día, hasta tal grado que puede desarrollar un síndrome de trabajador quemado. Por su parte, también tenemos los factores de riesgos ergonómicos, los cuales van a conllevar un sobreesfuerzo físico. Esto debido a movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado. Muy bien. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda acerca de la información que le acabamos de brindar? ¿Algún comentario? Muy bien, ¿de acuerdo? Nada más. Una disculpa por las fallas técnicas, es lo que sucede cuando estamos vía remota y con el internet de nuestro hogar. En algunas ocasiones, cuando necesitamos que funcione, se nos cae. Pero ya volví y muchas gracias. Retomo con los factores de riesgo ergonómicos, que de acuerdo a la norma 036, los define como aquellos que pueden conllevar el esfuerzo físico, los movimientos repetitivos o las posturas forzadas. Es decir, que están desarrollados o están enfocados principalmente en la carga manual, que es la actividad principalmente que realiza uno o varios trabajadores en el centro de trabajo para levantar un objeto o bajar, incluso empujar o jalar y transportarlo, es decir, trasladarlo de un lugar a otro o también apilarlo o estivar los materiales, esto empleando el movimiento del mismo colaborador, es decir, su fuerza física o utilizando algún equipo auxiliar para poder realizar estas actividades. Es importante aclarar y hacer hincapié en que la norma 036 referente a los factores de riesgo ergonómico considera las cargas manuales con una masa mayor o igual a 3 kilogramos. Es decir, si manipulamos o movemos objetos con una masa menor a 3 kilogramos, esta norma no aplicaría. Sin embargo, si son objetos con un peso o una masa mayor o igual a 3 kilogramos, sí aplica esta norma. Veo una mano levantada, adelante. Sí, tenemos una pregunta de la señorita Maritza. Si en mi centro de trabajo no hago trabajos de desplazar ni cargar, es decir, somos una oficina, entonces no tenemos que aplicar la NOMS 036, ¿es correcto? Así es correcto. En este caso, como no realizan la carga manual, que es lo que principalmente se enfoca esta norma, no aplicaría. Sin embargo, sí es muy importante considerar el tema ergonómico, es decir, con las posturas, decirle a los colaboradores cómo sentarse correctamente, cómo realizar sus actividades diarias correctamente, manteniendo las posturas para evitar lesiones futuras, justamente porque son posturas forzadas que realizamos por un periodo largo de tiempo. Al menos son 8 horas la jornada de trabajo y por lo tanto el estar en una mala posición nos va a provocar lesiones a largo plazo e incluso algunos accidentes o enfermedades se pudieran derivar de estas malas posturas. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de una silla. En el tema ergonómico creo que es lo más fácil de aterrizar porque la gran mayoría de personas utilizamos alguna silla en oficina o cuando realizamos nuestras actividades.
Si estamos en una mala postura, definitivamente, por ejemplo, que estemos encorvados y con la silla no recta, sino que reclinada, eso puede provocar un accidente adicional que estamos teniendo una mala postura. Por lo tanto, es muy importante capacitar a los trabajadores y proporcionarles la información para que puedan tomar estas posturas correctas, puedan hacer las actividades tanto de oficina, tomando la palabra de ergonomía y el alcance que tiene esta palabra de ergonomía y el alcance que tiene con el enfoque de la norma 036, que comento nuevamente, es para las cargas manuales, es decir, que muevan un objeto o una masa mayor a 3 kilogramos, levanten, empujen, acomoden o transporten. Y el realizar este tipo de movimientos genera, como la misma norma lo establece o lo menciona, genera la fatiga en el trabajador, puede llegar a generar errores, los accidentes o enfermedades de trabajo. Es muy importante tomar en cuenta el diseño de las instalaciones, la maquinaria que utilizan para realizar las actividades, el equipo que se les proporciona a los colaboradores o las herramientas que también utilizan. Incluso los puestos de trabajo también es muy importante considerarlo al momento de diseñar las medidas o establecer las medidas para que puedan desarrollar la actividad de forma segura. Esto, por supuesto, con el enfoque que tiene la norma 036. En este caso, estamos hablando de los factores de riesgo psicosociales y también los factores de riesgo ergonómicos, es decir, de la norma 035 y la norma 036. Aquí tenemos un ejemplo para poder identificar en qué beneficia a los colaboradores una norma y la otra. Los factores de riesgo psicosociales están principalmente enfocados en prevenir los trastornos de ansiedad, en asegurarse que el trabajador tenga su ciclo de sueño y que no se vea alterado por el estrés de las actividades que realiza en el centro de trabajo. Mientras que los factores de riesgo ergonómico conllevan al esfuerzo físico, es decir, utilizan las extremidades realizando movimientos repetitivos, porque es jalar un objeto, bajar un objeto, subir, transportar un objeto. Y esto, a la larga, en algunos casos genera las posturas forzadas para desarrollar ese trabajo. Por lo tanto, identificamos que los factores de riesgo psicosocial tienen relación con la salud mental, mientras que los factores de riesgo ergonómico tienen relación con la salud física. Y el conjunto de ambos, teniendo acciones para controlar y prevenir estos factores de riesgo, tanto psicosociales como ergonómicos, van a promover que el trabajador se encuentre con una excelente salud, tanto física como mental. Y sí existe una relación entre la norma 035 y 036. Incluso las normas oficiales mexicanas están principalmente enfocadas en desarrollar o establecer ciertos criterios o reglamentos para que el trabajador pueda desarrollar las actividades de forma segura en el centro de trabajo. Por lo tanto, aquí para ejemplificar las normas están justamente estos engranes, porque hay diferentes normas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se enfocan en que el colaborador realice las actividades de forma segura. Y por lo tanto, la norma 035 y 036 no son la excepción para este tema. Algunos factores, por ejemplo, psicosociales que pueden agravar en gran medida el riesgo de sufrir un trastorno musculoesquelético, es decir, como consecuencia de un factor de riesgo ergonómico, puede ser que haya un trabajador que realice la variedad de tareas y sea por exceso o por falta de variedad,
que pueda desarrollar este trastorno musculoesquelético o que realice movimientos repetitivos, adicional a tener la falta de control sobre la propia actividad, tener un ritmo de trabajo acelerado, incluso algunas jornadas que se tenga que quedar tiempo extra, es decir, la prolongación de la jornada sin tiempos de descanso y tampoco que tenga oportunidad de tener tiempos de recuperación. Por ejemplo, en el caso de la prolongación de la jornada de trabajo, esto va a determinar el tiempo en el que el trabajador va a estar realizando esta actividad, lo cual conlleva un riesgo ergonómico. Siempre hay que evaluar cuáles son las actividades y cuál es el tiempo que se pueden estar realizando durante una jornada con base en el traslado que tenga que realizar de un lugar a otro, con base en el equipo auxiliar que tenga para realizar esta actividad y por lo tanto esto va a disminuir este tipo de riesgos. Adicional al ritmo de trabajo elevado, por supuesto, va a coincidir que realiza repetidamente el movimiento ya sea de las muñecas, que esté cargando un objeto o que realice alguna tarea de manera repetitiva. Incluso el insuficiente periodo de descanso va a incrementar la ansiedad y el esfuerzo, provocando mayor fatiga del trabajador. Por lo tanto, los factores de riesgo psicosocial y los factores de riesgo ergonómico sí están relacionados de cierta forma con la salud del trabajador. Hay ciertos temas que hay que considerar para evitar que en nuestro centro de trabajo se desarrollen los factores de riesgo psicosocial y los factores de riesgo ergonómico con base en lo que las normas establecen. Por ejemplo, los factores de riesgo psicosocial identificados como FRP consideran las categorías de ambiente de trabajo, de factores propios de la actividad, la organización del tiempo de trabajo, el liderazgo y relaciones en el trabajo y el entorno organizacional. Esto quiere decir que en el ambiente de trabajo es muy importante no tener condiciones peligrosas e inseguras. Haciendo relación con la norma 036, este es un punto muy importante, el ambiente de trabajo. Disminuir las condiciones peligrosas o inseguras va a evitar que ocurran estos factores de riesgos psicosociales y adicional los riesgos ergonómicos. En el caso, por ejemplo, de los factores propios de la actividad que nos menciona también la norma 035, podemos relacionar el ritmo de trabajo acelerado, que tenga algún colaborador por las funciones que ejecuta o que realiza durante su jornada, las cargas de alta responsabilidad o la limitada o inexistente capacitación para que pueda desarrollar sus funciones. Esto también lo podemos relacionar con la norma 036, que son los factores de riesgo ergonómico. Si no reciben la capacitación para realizar las actividades de forma segura, se ven afectados tanto los riesgos psicosociales como los riesgos ergonómicos al desarrollar sus actividades. En el caso de la organización del tiempo de trabajo, es muy importante que las jornadas se cumplan con base en lo que establece la Ley Federal de Trabajo y evitar que el trabajo interfiera con la familia y la familia interfiera con el trabajo. Esto también es parte de los factores de riesgo psicosocial que nos pide evaluar e identificar la norma 035. En el caso del liderazgo y las relaciones en el trabajo, podemos poner como ejemplo la escasa claridad de funciones que tiene un colaborador. Es decir, no tiene claro cuáles son todas las actividades que va a desarrollar durante su jornada, o incluso cuáles son las funciones que tiene que ejecutar con su puesto de trabajo. Adicional a esto, otro tema también muy importante que hay que considerar referente a los factores de riesgo psicosocial es la violencia laboral. En la norma 035 hay muchos requerimientos relacionados con este tema,
y nos habla de violencia laboral, cómo podemos prevenirla y establecer los mecanismos seguros para poder levantar una queja. Y el entorno organizacional favorable también es parte de los temas que debemos de considerar en los factores de riesgo psicosocial. Como ejemplo, podemos establecer la escasa o nulo reconocimiento o compensación para los colaboradores y también la inestabilidad laboral. Estos son algunos temas que hay que considerar para evitar que los factores de riesgo psicosocial se presenten en el centro de trabajo. Referente a los factores de riesgo ergonómicos identificados como FRE, podemos identificar que hay que analizar debido al manejo manual de cargas, es decir, con el motivo del manejo manual de cargas que realicen los colaboradores, hay que realizar un análisis de estos factores. Y para realizar este análisis es muy importante basarse en lo que nos especifica o nos determina la norma 036, porque debemos evaluar cada una de las actividades que los colaboradores realizan dentro de su jornada por separado. Esto con la intención de darle prioridad a las actividades con base en el nivel de riesgo que se determine. Justamente la norma 036 nos proporciona información en un apartado que es el apéndice para que puedan determinar este nivel de riesgo con base en las actividades que realizan los colaboradores día a día. Adicional a esto, es muy importante establecer las medidas de seguridad para que los colaboradores puedan realizar las actividades de forma segura, y esto principalmente con base en las normas oficiales mexicanas y también con lo que establezcan internamente en la empresa. Por ejemplo, hace unos minutos les mostraba unos engranes. Las normas oficiales mexicanas se enfocan en establecer las medidas de seguridad para que el colaborador desarrolle las funciones o las actividades de forma segura. Por lo tanto, pueden utilizar estas normas como guía. Incluso la norma 036 también establece ciertas medidas de seguridad que en algunos casos aplicará al 100%, en otros casos habrá que desarrollar mayor información con base en las actividades que realizan, o incluso algunas habría que modificar o adaptar con base en lo que ustedes realizan en su centro de trabajo. En cuanto a la vigilancia a la salud de los colaboradores o los trabajadores, es muy importante contar con el apoyo de un médico en el centro de trabajo para que pueda el médico evaluar las condiciones de cada uno de los colaboradores que se encuentran expuestos a realizar estas actividades. Las actividades de levantar un objeto, de jalar, de subir, de trasladar, de empujar o de jalar. Esto, por supuesto, con el objetivo de que puedan desempeñar las actividades de forma segura y vigilar periódicamente la salud para evitar alguna lesión musculoesquelética con motivo de las actividades que realizan. ¿Alguna duda que tengan referente a estos temas? Sí, yo tengo una duda. ¿Se puede implementar al mismo tiempo la norma 035 y la 036 o la carga de trabajo es muy alta para implementar las juntas? Bueno, definitivamente dependerá del equipo de implementación. Es muy importante que contemos con un equipo de implementación para que puedan realizar la implementación al 100% de estas dos normas. Veíamos que en algunos casos tienen relación estas normas, en algunos requerimientos, en algunos puntos, se va a poder juntar la implementación para que sea un poquito más fácil y ágil. Por ejemplo, el tema de capacitaciones, pudiera ser que en una capacitación abordemos los dos temas como el día de hoy. Sin embargo, dependerá mucho de cómo lo determinen ustedes. Sí se pueden implementar las dos, siempre y cuando tengan un método de trabajo establecido para que no haya descontrol en cuanto a la información
y tampoco haya retrasos con lo que espera la alta dirección. Aquí por el chat veo otra pregunta. Estas dos normas están relacionadas de alguna forma, es decir, una depende de otra. Una no depende de otra, son dos normas diferentes. Tienen campos de aplicaciones en el territorio nacional. Sin embargo, la norma 036 está enfocada al manejo manual de cargas, es decir, aplica a los centros de trabajo donde jalen, empujen o transporten objetos que pesen más de 3 kilogramos, mientras que la norma 035 sí aplica en todas las empresas. Por lo tanto, una no depende de otra y como vimos hace unos minutos, sí están relacionadas referente a la salud de los trabajadores. Otra pregunta que nos hicieron llegar por el chat es ¿qué evidencia debo enseñar si tengo una inspección de la norma 036? En las normas oficiales mexicanas justamente viene un apartado. En este caso, en la norma 036 es el apartado 12, el cual nos dice cuál es la evaluación que va a realizar un inspector para el procedimiento de conformidad de la evaluación de esta norma. En el taller tenemos justamente el taller de la norma 036, donde pueden implementar cada uno de estos requerimientos que pide la norma 036 y explicamos de forma detallada los formatos para dar cumplimiento con cada uno de los requerimientos y que puedan atender una inspección con toda la información implementada en su centro de trabajo. ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, perfecto. Adicional a estos temas independientes que tiene cada una de estas normas, en el caso de ambas tienen en común que hay que desarrollar información para el centro de trabajo, es decir, debemos de establecer ciertos procedimientos, ciertas medidas de seguridad, ciertos documentos que me ayuden a cumplir con cada uno de estos temas. También debemos de difundir e informar a los colaboradores toda esta información que se esté desarrollando. En su caso, capacitar a los trabajadores, ya sea a todo el personal o a los puestos que tengan relación con las actividades. Por ejemplo, en el manejo manual de cargas, no todos los colaboradores realizan estas actividades. Por lo tanto, habrá algunos colaboradores que se capaciten en este tema y otros reciban otro tipo de capacitación. Y algo muy importante es resguardar los registros, es decir, contar con la evidencia de manera documental porque esto nos va a ayudar a atender una inspección y mostrar los registros de cada uno de los temas que nos está pidiendo cumplir, ya sea la norma 035 o la norma 036. En los apartados del procedimiento para la evaluación de la conformidad, ahí nos establecen qué tipo de requerimiento, qué tipo de evidencia es la que nos va a solicitar el inspector para cada uno de los requerimientos, ya sea evidencia documental, es decir, contar con los registros, o evidencia física, es decir, durante el recorrido del centro de trabajo va a confirmar que se cumpla con ese requerimiento, o incluso hay requerimientos en los que es necesario entrevistar a algún colaborador para asegurarse que se está dando cumplimiento con los requerimientos. Por último, las recomendaciones y cierre. Los quiero invitar a nuestros próximos webinars que tendremos en este mes de abril.
el webinar de riesgos ergonómicos del teletrabajo y su prevención. Está el código QR para que se puedan registrar. Escaneando este código pueden ingresar al link para agendar la fecha del 21 de abril a las 5 de la tarde y visualizar este webinar de los riesgos ergonómicos del teletrabajo y su prevención. También tenemos el webinar programado de la integración de la Comisión Mixta de PTU. Es el 26 de abril y también escaneando este código pueden ingresar a reservar su lugar. Los quiero invitar a nuestro taller de la norma 036. En nuestra página de Soluciones DBC viene la información de los próximos talleres que tenemos disponibles para implementar. En este caso, la norma 036 cuenta ya con los documentos desarrollados por parte de DBC para que ustedes puedan realizar la implementación. Damos cumplimiento con los requerimientos en 8 semanas. Desarrollamos la información, les explicamos a ustedes si esto no solamente es un curso, sino que es un taller de implementación. Trabajamos de la mano con ustedes, tenemos sesiones de seguimiento para realizar la implementación en el centro de trabajo y, por supuesto, aclaramos todas las dudas y aterrizamos los ejemplos con base en el centro de trabajo en el que ustedes están. También los quiero invitar al taller de la norma 035. Tendremos este viernes 22 de abril y también el viernes 29 de abril el tema de promover el entorno organizacional favorable en un centro de trabajo. Tiene un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el que nos pueden acompañar. En todos los talleres desarrollamos los formatos y procedimientos para dar cumplimiento. Estos documentos son 100% editables. Ustedes los pueden adaptar a la organización con base en los puestos, en el organigrama que está vigente. También modificar con base en el diseño que ya tengan de los formatos, incluso si tienen implementado el sistema de gestión de datos, pueden modificarlo e identificarlo con las claves para que forme parte de su sistema de gestión. Tenemos diferentes documentos. Algunos son de cumplimiento obligatorio para cada una de las normas. Otros, con base en la experiencia, fueron desarrollados con la intención de agilizar la implementación y también desarrollarlo de una forma organizada. El taller de implementación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene tendrá inicio el 4 de mayo del 2022 de 10 de la mañana a 1 de la tarde y pueden registrarse escaneando el código QR. Por último, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube aparecemos como DBC Empresarial, en Facebook como Soluciones DBC, en Instagram también aparecemos como Soluciones DBC, y en caso de alguna duda o que quieran mayor información del taller, pueden contactarnos en el correo electrónico contacto@solucionesdbc.com o a través de WhatsApp a los números 22 91 27 7861 o 22 93 25 31 31. También los invito a formar parte de nuestra comunidad de normativas en WhatsApp, donde proporcionamos información acerca de los siguientes webinars e información de las normas. Escaneando el código QR pueden unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias por asistir el día de hoy y termino con la frase: limpia tu mente del no puedo, porque hoy comienzas un nuevo camino de estructura organizacional. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.